Hola, les saludo con mucho cariño, deseando que el Señor les bendiga grandemente. Les invito a que me puedan estar acompañando en la enseñanza del día de hoy, de lo que el Señor nos demanda, de cómo debemos guiarnos en una guerra que nosotros libramos día a día. Libramos una guerra entre la carne y el espíritu, que los dos se oponen entre sí. Y nosotros, el Señor nos indica, nos insta a que nosotros debemos estar muy al cuidado de cómo estamos conduciendo nuestra vida, de cómo nosotros le estamos dando freno a nuestra propia carne. Para nosotros los cristianos, yo creo que esta es una de las luchas más fuertes que nosotros debemos librar, que es la búsqueda de la santidad. Y en esa búsqueda nosotros nos conseguimos una cantidad de tropiezos que nuestra propia naturaleza, nuestra propia carne, como dice la palabra de Dios, nos impone. La carne siempre va a tender hacia el pecado, a todo aquello que no glorifica a Dios, a todo aquello que va opuesto a los frutos del Espíritu Santo que mora en nosotros una vez que nosotros hemos aceptado al Señor en nuestras vidas. Si nosotros buscamos en Gálatas 5:16 dice, leo con la gracia de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Señor sabe que nosotros tenemos debilidades carnales, tenemos flaqueza por muchas cosas. No todos tenemos las mismas debilidades. Hay personas que tienen debilidad hacia la parte sexual, otras hacia los vicios, otras son dadas a chismes, contiendas, todas estas cosas. Pero todo esto es un cúmulo de pecados que forman esta guerra que va en contra de los mandamientos de Dios. Una vez que nosotros hemos aceptado al Señor en nuestras vidas, nosotros debemos dejar al viejo hombre. Desde que nosotros nacimos, somos herederos, por así decirlo, de esta naturaleza de pecado. Desde Adán y Eva y en todo el resto de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la tendencia de ir en contra de los mandamientos de Dios, de este plan perfecto que Dios ha trazado para la humanidad. Quisiera que me estuviesen acompañando en Efesios 4, del capítulo 17 al 25. Les voy a leer, la cita es un poco larga, pero quisiera que prestaran real atención, porque es la palabra de Dios quien nos invita a que nosotros le obedezcamos, a que nosotros, si buscamos de la palabra de Dios, buscamos la presencia de Dios, nosotros como cristianos debemos dar fruto, y estos frutos del Espíritu, como les decía, van en contraposición, van en contra a lo que es la naturaleza de nosotros como humanos. Leo así entonces en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese que aquí el Señor habla que nosotros cuando estamos fuera de Cristo, fuera de Dios, fuera de sus mandamientos, de sus pactos, de sus promesas y de su ley, nosotros somos ignorantes, tenemos un corazón duro, entenebrecido, nuestra mente siempre va a tender a lo malo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros hay cosas que no la vemos como malas. Siempre la humanidad, si tú le preguntas a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, dice, no, pero es que yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo ayudo al que puedo, yo no robo, yo no mato. Pero no solo eso es suficiente, va mucho más allá. Dios demanda mucho más de nosotros. Dice Dios, una vez que nosotros le hemos aceptado, Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo, Dios mismo en espíritu, mora en nosotros y va quitando todo aquello que no le agrada, todo aquello que no nos edifica,
todo aquello que no glorifica el nombre de Dios, ese viejo hombre empieza a tener una lucha con nuestra parte espiritual, porque la parte espiritual viene a dominar, viene a limpiar, viene a sanar, viene a santificar nuestras vidas. Entonces empieza esta lucha y Dios dice que nosotros no debemos ser como aquellos que están fuera de Dios, fuera de los caminos de Dios. Y continúo leyendo y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A Cristo, por más que buscaron, por más que quisieron hallarle alguna falta, no pudieron. Tuvieron que inventarle algo para poder crucificarlo. Pero Cristo era 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Cristo fue tentado en todas las formas. Satanás, el diablo que está vencido, trató de tentar a nuestro Señor en todo, porque él sabía que Cristo estaba en la carne y en la carne, cuando estamos en este cuerpo de pecado, vamos a ser tentados, tenemos debilidades que nos apartan de Dios. Y Satanás trató de hacer todas estas cosas en todos los ámbitos. Trató Satanás de tentar a nuestro Señor, pero nuestro Señor es correcto, justo, santo, 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 así como nosotros debemos ser, porque Él pide que nosotros seamos sus discípulos, que caminemos conforme a como Él lo hizo, nos conduzcamos rectamente en toda justicia y verdad. Entonces el Señor nos dice que nosotros debemos haber aprendido de Cristo, debemos hacer como Él, porque en Él no se halló falta alguna. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí el Señor nos dice que nosotros debemos despojarnos, que debemos desarraigar toda vieja costumbre, todo ese viejo hombre que había en nosotros. Por eso que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un nuevo nacimiento, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aunque no lo entendíamos, aunque no lo veíamos, creíamos que vivíamos una vida bien, tranquila, éramos buenos supuestamente para nuestro propio entendimiento, pero el Señor dice que teníamos mentes y corazones entenebrecidos, con poco entendimiento. No teníamos discernimiento realmente de la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que es ir en camino de una búsqueda de la santidad. Sabemos que es un camino, es un trayecto y vamos a ir paso a paso, ir alcanzando peldaños cada vez. Pero no lo podemos hacer con nuestra fuerza, ni con nuestro razonamiento. Es viviendo realmente una vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente ir a una iglesia, congregarse, ver un culto, ver un discipulado o leer religiosamente la Biblia. No se trata de eso. Eso no nos salva. La salvación fue dada por gracia en Cristo Jesús, por su sacrificio, pero nosotros debemos mantenernos en obediencia y santidad. Y para esto nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre de pecado, de esa ancla que nos ataba, todo ese peso, ese lastre que cargábamos del pecado. Y el Señor en Gálatas 5, desde el capítulo 16 al
al 21, el Señor nos habla de todo ese lastre que nosotros llevábamos a cuesta y muchas veces sin darnos cuenta, porque teníamos un velo espiritual. Pero una vez que aceptamos que somos pecadores, una vez que aceptamos que Cristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador, todas esas cadenas son cortadas y nosotros debemos dejar ese viejo hombre que estaba muerto para pasar a una vida que solo Cristo nos puede dar por medio del perdón de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ese Cordero inmolado perfecto dio su vida y pasó toda clase de vejaciones, de torturas, de todo dolores indecibles por cada uno de nosotros. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer es agradecerle. Y una vez que nosotros estamos agradecidos con el Señor, nosotros debemos empezar a caminar en santidad, buscar ser diferente. Fíjense, quisiera que buscaran en Romanos 12:2, mire lo que nos dice el Señor. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, aquí cuando el Señor nos dice que no conforméis a este mundo, es que nosotros no tomemos la forma del mundo, que no seamos como es el mundo. No es que nosotros debamos aborrecer a las personas, debemos aborrecer el pecado que hay en el mundo, que inclusive lo hay en nosotros y lo había aún más cuando estábamos fuera de los caminos del Señor. Entonces el Señor dice, no conforméis a este siglo, no seas como ellos. Más bien busca el reino de Dios y su justicia, por decirlo de otras palabras, por el entendimiento que el Señor nos da, el discernimiento de su palabra, la búsqueda de Él, llenarnos de su presencia. Cuando nosotros realmente empezamos a caminar una vida cristiana, no jugamos a ser cristianos, porque ser cristiano no es, como les decía, ser religioso, ir a una iglesia, leer la Biblia solamente o decir, sí, yo soy cristiano, sino es realmente vivir una vida conforme a como Dios lo establece en su palabra. Dios nos ha dado ese manual de vida que debemos seguir. Nosotros leemos las historias de los apóstoles, de todos estos hombres y mujeres, seguidores de Cristo, y es porque cada uno de ellos es una enseñanza para nuestra vida actual. Cómo nosotros debemos comportarnos ante todas las situaciones, aún cómo debemos pensar lo que hay en nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón, de eso va a hablar la boca. Nosotros debemos guardar nuestro testimonio como cristianos. Nosotros debemos guardar cómo nos está viendo el mundo, porque el mundo, los ojos están pendientes de ver lo que nosotros estamos haciendo, porque ahí está como el enemigo, un acusador, y dice, mira, y eso que es cristiano, hizo esto, esto y aquello. Para ser cristiano así, yo mejor sigo como hoy, mi vida tranquila. Fíjense ustedes que la gente piensa que es libre, que puede hacer lo que quiere, expresarse como quiere, pensar incluso desear lo que quiere. Pero realmente no es así. Piensa que son libres y por el contrario son totalmente esclavos, porque son esclavos del pecado. Las personas todas, cuando nosotros somos practicantes del pecado, porque todos pecamos, el problema está bien complejo cuando nosotros somos practicantes del pecado, porque yo puedo pecar, de repente yo me puedo molestar con algo que me pasó en el trabajo o en la calle, pero cuando yo me arrepiento, el Señor tiene misericordia y me perdona, y nosotros debemos estar en esa búsqueda de cada día ser mejores. Pero si yo paso cualquier situación y no me doy cuenta ni siquiera, no hay en mí un remordimiento, no hay en mí un arrepentimiento genuino de que hice algo malo, pero Señor, perdóname, no quiero ser así, quiero ser diferente, transfórmame, moldéame. Entonces yo debo evaluarme, porque entonces estoy jugando a ser cristiano.
Y aquí es donde el Señor me dice, no te conformes con este mundo, tienes que ser diferente, tienes que testificar de Cristo en tu vida, en mi vida. Yo tengo que evaluarme diariamente, porque estoy en esa lucha que les decía, la carne y el espíritu. Y esta guerra solo la va a ganar la parte que esté mejor entrenada y mejor alimentada. Si yo estoy alimentando mi parte espiritual, buscando al Señor en oración, en obediencia, leyendo la palabra, congregándome, ayunando, buscando almas para Cristo, porque para eso tenemos un ministerio. Dios a cada uno nos ha dado dones y talentos y nos va a dotar de todo lo que necesitemos para hacer la buena obra, porque así lo dice su palabra, que no miente. Entonces, si yo estoy en la búsqueda de lo espiritual, yo estoy alimentando mi parte espiritual y por ende la parte carnal se va debilitando, porque pasa como con nuestros cuerpos. Si nosotros dejamos de comer, nosotros nos debilitamos. Empiezan a haber toda clase de manifestaciones que nos muestran que nuestro cuerpo se está debilitando. Así pasa en esta guerra. Son dos bandos, si así lo queremos ver. La parte carnal que nos lleva al pecado, estamos en esa encrucijada. La carne nos lleva al pecado y la parte espiritual que nos acerca a Dios. Entonces, ¿qué parte estamos nosotros alimentando? Fíjense que les voy a leer, como les decía, en Gálatas 5, permítanme buscarle acá, Gálatas 5, desde el capítulo 16 al 21, dice de la manera siguiente. El enunciado dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Esta es la guerra, las dos partes, los dos bandos. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, prestemos mucha atención a todo como el Señor nos los enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De esto le hablaba. Aquí el Señor nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque va totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Va totalmente opuesto a la santidad. Si yo practico esto, me deleito en todos estos pecados, yo no estoy viviendo una vida cristiana. Y yo no puedo ser heredero de ese galardón inmerecido, este gran regalo divino que el Señor nos ha dado, que es una vida eterna junto a Él. Una vida donde ya no va a haber lloro ni crujir de dientes, dice la palabra de Dios, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber ninguna lágrima, depresiones, ni nada de esto que este mundo nos ha acostumbrado. Y cada día lo vemos más y más, porque este mundo va totalmente hacia una perdición. Entonces nosotros a veces dentro de las iglesias jugamos a ser cristianos, pero cuando hay un chiste de doble sentido, participamos en aquello. O cuando hay una contienda, en vez de ser entes de paz, pasamos a ser aquellos que atizan el fuego y somos participantes de situaciones que no agradan a Dios, o cuando me presto al chisme, a hablar mal de otra persona, de otro hermano inclusive. Todas estas cosas Dios las cataloga igual que el que es homicida, el que anda en borrachera o en orgía,
En todas estas cosas, aquí el Señor nos dice, estos son los frutos de la carne. A esto la carne te llama. Estas son nuestras debilidades. El Señor sabe que la carne nos lleva por ese camino. Si nosotros no estamos bien activos y tenemos nuestros pies cimentados en la roca que es Cristo Jesús, nuestro fin es ser participantes de cualquiera de estas cosas o de varias de ellas. Y cada vez va a ser más y más porque estamos alimentando la carne. Y mientras más las alimentemos, se va a fortalecer más. Entonces ahí nosotros debemos tener mucho cuidado de cómo estamos viviendo nuestra vida. Cómo está ese termómetro espiritual en nuestras vidas. A qué parte estamos alimentando más y le estamos dando mayor énfasis en nuestro diario vivir. A veces en las cosas más pequeñas, nuestra relación con nuestra familia, cómo nosotros tenemos un filtro que se llama Cristo. ¿Cómo se comportaría Cristo ante tal situación? Entonces, si yo soy cristiano, yo me tengo que comportar como Cristo lo hizo. Porque fíjense, aquí viene la otra parte. En el versículo 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense ustedes la última de ellas, templanza. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, de control. Dios dice que no pone en nosotros carga o tentación que nosotros no podamos llevar o resistir. Entonces es mentira una persona que ha caído en vicio, que diga, es que yo no puedo, es que no, esto es muy fuerte. Si nosotros, obviamente si estamos fuera de Cristo, es una realidad, no puede. Porque nosotros por nuestros medios no podemos salir de tales cosas del pecado. Porque el enemigo, esa es su meta, hacernos desviar del camino. Pero una vez que nosotros aceptamos a Cristo y buscamos la ayuda idónea y perfecta que es Él, y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame en esto, yo estoy seguro que Dios hará si tenemos un corazón realmente contrito y humillado ante Él, un corazón que está en la búsqueda del Señor. Dios vino por lo vil y menospreciado de este mundo. Dios no vino por lo perfecto. Dios vino por lo que estaba perdido, para rescatarlo, para salvarlo, para sanar toda herida, para limpiar ese pecado que había en nosotros, porque nosotros estábamos llenos de inmundicia. Así somos nosotros ante la presencia de Dios cuando no estamos delante de su presencia, o como cuando somos practicantes del pecado, de todos estos pecados que hemos enumerado. Toda aquella cosa que está fuera del orden de Dios es pecado ante Él. Y entonces, pero Dios dice, está la otra parte. Y como les digo, el último fruto del Espíritu que se nombra aquí es templanza. La templanza es que nosotros podemos tener el dominio de nuestras pasiones, control sobre nuestra carne, cuando nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu, porque esto es fruto del Espíritu. Una vez que Dios muera en nosotros, eso va a ser una consecuencia sumamente positiva en nuestra vida, que es Dios quien va delante de nosotros, quitando ese pecado, pero nosotros debemos ir en obediencia y fe, confiando en quién hemos creído. Si realmente hemos creído en el Maestro, debemos seguir sus pisadas, debemos seguir como Él lo dijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Y ese es el camino, Cristo. ¿Y qué es Cristo? Santidad, justicia, rectitud. Nosotros fuimos creados para buenas obras. Así lo dice el Señor. Y Dios va a proveer todo lo necesario para que nosotros nos conduzcamos rectamente y que nosotros nos podamos presentar delante de Él como un olor grato delante de su presencia. Cada día, apartarnos del mal, no ser como el mundo. Si nosotros estamos en una reunión o en nuestros trabajos, en nuestras universidades, y nosotros estamos, no hay diferencia entre el cristiano y el mundano, entonces realmente no somos cristianos, estamos jugando a ser cristianos. Y ¿sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros estamos fuera del orden de Dios, estamos perdiendo el tiempo diciendo que somos cristianos, porque estamos igual
perdidos en inmundicia, en pecado, y la carne es la que domina en nuestra vida. Entonces aquí el Señor nos hace un llamado de alerta para que nosotros busquemos la santidad, que nosotros podamos librar esta batalla y el que salga ganador para gloria de Dios sea el Espíritu. Que el Espíritu empiece a dar frutos como corresponde, frutos buenos, porque por su fruto los conoceréis. Todo árbol se conoce por el fruto que da. ¿Por qué fruto te están conociendo a ti? ¿Por qué fruto me están conociendo a mí? Porque nosotros de labio podemos decir cosas muy bonitas, pero Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Muchas veces aparentamos tener una vida correcta, pero en nuestra mente se libran batallas de pecado terrible. Y entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor arrepentirnos nuevamente y todas las veces que sea necesario arrepentirnos y pedirle que el Señor vuelva a ordenar nuestra casa, que vuelva a ordenar nuestros pensamientos y tener cuidado en dónde está nuestro tesoro, de qué estamos llenando nuestro corazón. O estamos dados a las cosas de este mundo, buscando cosas materiales que se corroen y se corrompen y que van a quedar en este mundo. Todo cristiano debe tener los ojos apuntados hacia la eternidad, sabiendo que realmente estamos de paso en este mundo. El Señor dice que somos peregrinos en esta tierra. Todo peregrino es una persona que va de paso por un país o por un territorio con un fin espiritual. Y nosotros somos así en esta tierra. Nosotros estamos de paso y nosotros nos estamos manteniendo la salvación que nos es dada por gracia para llegar a la meta que es la salvación y la vida eterna. Una vez que Dios mora en nosotros, ya nosotros no podemos ser practicantes de tales cosas, porque ese viejo hombre debe haber muerto en nosotros. Y si caemos en un pecado, debemos diligentemente buscar el perdón del Señor y buscar no seguir haciéndolo, porque ese es el problema, no seguir ese círculo vicioso que nos aparta de todo lo bueno que es el Señor, todas las bendiciones que Dios tiene a disposición por medio de sus promesas para cada uno de sus hijos, como buen padre que es. Así que mis hermanos, les invito a que podamos reflexionar en esta palabra que el Señor nos ha llamado, que nos amonesta, que nos hace un llamado de atención para que nosotros podamos empezar si nos hemos desviado, si nuestros pies ha dado a tropiezo, que nosotros podamos volver al camino. Les invito a que estemos orando para que sea el Señor ungiendo esta palabra en nosotros, que sea transformando todo aquello que no le agrada, que no es grato delante de su presencia, sino por el contrario podamos ser como ese perfume de nardo fino que fue derramado y que impregnó todo el ambiente delante de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, primeramente por tu presencia, por tu palabra, Señor mío. Yo te pido que la unjas, Señor, esta palabra, que llegue a nuestros corazones, que nos des discernimiento de ella, Padre Santo, y que perdones todo pecado, Señor mío, toda aquella cosa que hemos hecho que no te agrada, Señor, delante de tu presencia. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, amigos y toda aquella persona, Señor amado, quien haya llegado a esta palabra, Señor, porque tú llegas en el momento justo y correcto, Señor, a hablar lo que corresponde, hablar lo que nos conviene, Señor mío. Nada en ti es casualidad, Señor mío, sino es causalidad por tu palabra, por tu presencia. Porque tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos, Señor mío. Gracias por esta palabra, Señor mío. Bendiciones para cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a que cada día demos un paso al frente, un paso más, Señor, delante de tu presencia y que tú nos guíes a una eternidad contigo. Muchas gracias, Señor. Permite que podamos seguir en estas instancias, Señor, llenándonos de tu palabra y de tu presencia, Señor mío. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y les invito hasta la próxima clase. El próximo domingo estaremos llevando una nueva palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros para seguir caminando en Cristo como nos conviene. Muchas gracias y muchas bendiciones. Saludos. Prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado, mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo, nada
me podrá separar de ti.